Hola a todos. Bueno, vamos a ver entonces ahora cómo utilizamos la trigonometría para resolver diferentes triángulos rectángulos. Por supuesto, estos ejemplos nos van a servir después para resolver en particular determinados ejercicios o los ejercicios de la guía. Vamos a tratar de calcular en estos ejemplos todos los elementos que nos falten en un triángulo rectángulo, sean lados, sean ángulos. Después en los ejercicios probablemente no tengamos que resolver todo el triángulo, simplemente nos van a pedir algo en particular para resolver. Pero sabiendo cómo hacerlo con todos los elementos del triángulo rectángulo, vamos a poder entonces resolver cualquier tipo de ejercicio. Comencemos entonces con este ejemplo en el cual tenemos un triángulo ABC, rectángulo en A, que tiene una hipotenusa de 15 centímetros y el ángulo C es de 25 centímetros. Pongamos primero qué es lo que tendríamos que calcular para tener todos los datos de este triángulo. Nos faltaría entonces el ángulo B, el segmento AB, que es uno de los catetos, y el segmento AC, que es el otro cateto. Esto lo vamos a hacer siempre a partir de los dos datos que me dieron, que es la hipotenusa de 15 centímetros y el ángulo C de 25 centímetros. Comencemos calculando el ángulo B. Como sabemos, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados, pero ya tengo 90 grados en el ángulo A. Esto quiere decir que el ángulo B más el ángulo C deberían sumar los otros 90 grados. Reemplazamos el dato que nos dan, que es el ángulo C, y despejamos y resolvemos B, que en este caso mide 65 grados. Vamos a calcular ahora el segmento AB, el cateto, uno de los catetos que nos faltan en este triángulo. Como vemos, este cateto AB respecto del ángulo C es el cateto opuesto. Voy a averiguar el cateto opuesto y tengo como dato la hipotenusa. Por lo tanto, tengo cateto opuesto, tengo la hipotenusa, voy a tener que usar la función seno, la razón trigonométrica seno. Quiere decir que el seno del ángulo C va a ser igual al cateto opuesto, que es AB, sobre la hipotenusa, que es BC. Reemplazamos los datos, calculamos el valor del seno de 25, como lo pueden ver en el video de uso de la calculadora. Seno de 25 grados, tomamos los 5 decimales principales, los primeros, perdón, y ahora terminamos de despejar. Y obtenemos el valor de AB, que como vemos lo estamos dando solamente con 2 decimales. Recuerden que los resultados de los segmentos siempre los damos con 2 o 3 decimales, sin importar que esta cuenta tenga más cantidad de decimales. La cantidad de decimales que le ponemos al seno, al coseno o a la tangente nos permiten que este resultado sea lo más exacto posible. Por último, nos falta calcular el segmento AC. Como vemos, AC es el cateto adyacente al ángulo de 25 grados. Por lo tanto, tenemos cateto adyacente, tenemos hipotenusa, vamos a utilizar coseno. Entonces, planteamos que el coseno del ángulo C va a ser igual al cateto opuesto, al cateto adyacente, que es AC, dividido la hipotenusa, que es BC. Reemplacemos los datos. Coseno de 25 grados va a ser igual a AC, que es lo que vamos a calcular, dividido 15 centímetros. Resolvemos, despejamos y de esa manera vamos a obtener el valor de AC. Nos da entonces que el segmento AC es igual a 13,59 centímetros. Como vemos, la hipotenusa es el lado mayor, es mayor a cualquiera de los dos lados que calculamos de los catetos, por lo tanto parece que todo está correctamente resuelto. De esta manera entonces obtenemos el resultado de todos los elementos que nos faltaban en el triángulo rectángulo que estábamos resolviendo.
Bien, vamos a ver ahora otro ejemplo con otros datos para volver a realizar los cálculos y ver algunas diferencias o algunas cuestiones a tener en cuenta según los datos que nos van dando en cada caso. En este caso nos están dando el ángulo B de 40 grados 15 minutos 12 segundos y uno de los catetos de nuestro triángulo rectángulo de 11,3 centímetros. Por lo tanto, veamos qué nos falta calcular. Para tener entonces nuestro triángulo totalmente resuelto, nos va a faltar el ángulo C, nos va a faltar el cateto AB y nos va a faltar la hipotenusa, que es BC. Comencemos entonces calculando el ángulo que nos falta. Vamos a calcular el ángulo C. Vimos, como en el ejemplo anterior, que la suma de los dos ángulos agudos, es decir, de los que no son el ángulo recto de nuestro triángulo rectángulo, van a sumar 90 grados. Reemplazamos el dato que tenemos y despejamos. Y así obtenemos el valor de C, que en este caso es de 49 grados, 44 minutos y 48 segundos. Bien, vamos a calcular ahora el cateto que nos falta. Bien, si queremos calcular el segmento AB, si nos fijamos, el ángulo en cuestión es B, el dato que nos corresponde a este ángulo B es el cateto opuesto, que son 11,3 centímetros, y tenemos que averiguar el cateto adyacente, que es AB. Entonces, cateto opuesto, cateto adyacente, va a ser tangente del ángulo B. Planteemos entonces la tangente para ese ángulo. Entonces, la tangente del ángulo B va a ser igual al cateto opuesto, que es AC, sobre el cateto adyacente, que es AB. Reemplacemos y hagamos los cálculos correspondientes. Presten mucha atención que en este caso, como lo que vamos a calcular está en el denominador, primero lo vamos a pasar multiplicando para poder despejarlo correctamente. De forma tal que AB nos termina dando 13,35 centímetros. Cuidado cuando la incógnita está en el denominador, recuerden que la pasamos multiplicando, como en este caso, y después pasamos, en este caso el 0,84666, dividiendo, ¿sí?, al 11,3 y ahí obtenemos el resultado correspondiente. Tengan cuidado entonces en este tipo de cálculos porque es donde suelen cometer más errores. Sigamos entonces con la hipotenusa, que es el segmento que nos falta calcular. Para calcular BC, que es la hipotenusa, ya sabemos que tenemos el ángulo B, su cateto opuesto y ahora la hipotenusa. Es decir, cateto opuesto e hipotenusa, seno del ángulo B. Planteemos entonces el seno para el ángulo B. En este caso, el seno del ángulo B es el cateto opuesto, que es AC, dividido la hipotenusa, que es BC. Reemplacemos los valores y calculemos. Tengan en cuenta que la incógnita vuelve a estar dividiendo, por lo tanto, primero vamos a tener que pasarla multiplicando para poder despejarla. Y de esa manera entonces BC, nuestra hipotenusa, tiene una medida de 17,49 centímetros, ¿sí?, que es el segmento mayor a 11,3, mayor a 13,35, quiere decir que estamos por el camino correcto. Muy bien, con estos dos ejemplos entonces vimos diferentes maneras de despeje. Por el momento conocemos uno de los ángulos de nuestro triángulo. Vamos a encontrarnos en ejercicios más adelante y que lo vamos a ver en un próximo video, cómo calcular los ángulos, ¿sí? Porque hasta ahora tuvimos los ángulos y tuvimos que calcular segmentos y el ángulo faltante. Muy bien, con estos ejemplos entonces vamos a poder comenzar a resolver los ejercicios de la guía. Recuerden siempre hacer una figura de análisis colocando los datos que nos permitan de esa manera poder entender
cuál es la hipotenusa, cuál cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente, qué ángulo es el que me están informando, porque de eso va a depender qué razón trigonométrica tengamos que utilizar en cada caso. Muy bien, nos vemos entonces en un próximo video.